inicio a la ponencia. Primero, bienvenidos a Comparte Ciencias desde la Universidad Nacional Agraria La Molina. Mi nombre es Caterine Cama y junto con Camila Calderón somos las coordinadoras de Comparte Ciencias en la UNAM. En primer lugar, agradecemos a Iván Loaiza por su disposición en participar de este evento para compartir su experiencia y conocimiento. Y antes de empezar, les comento que Comparte Ciencias es una iniciativa de científicos PE que se inició en el año 2012, con el objetivo de crear un nexo entre la comunidad estudiantil con investigadores destacados que se encuentran trabajando o estudiando en el Perú o en el extranjero. A través de estas ponencias donde el investigador busca visibilizar la investigación en temas de actualidad y a la vez comparte su experiencia en el recorrido de la investigación a la comunidad universitaria, constituido por jóvenes estudiantes, investigadores y docentes. En esta oportunidad, siendo la primera vez que se da un Comparte Ciencias por parte de la Agraria, nos hemos unido diferentes organizaciones para poder ofrecerles una diversidad de temas, de tópicos en lo que resta del año. Y sin mucho más que decir, le doy el pase a Cebío, quien estará a cargo del evento para que pueda presentar a nuestra invitada. Buenas tardes con todos, mi nombre es Andrea Ramírez, soy actualmente la presidenta del Centro de Estudiantes de Biología y estamos muy emocionados de ser parte de esta iniciativa de Comparte Ciencias. Sin más por añadir, presentaremos a nuestro expositor. Iván Loaiza Álamo es un ingeniero pesquero de la Universidad Agraria La Molina, con estudios de maestría en el programa interuniversitario Marine and Lagoon Science and Management de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Iván se ha especializado en el estudio de ecosistemas marinos con un enfoque multidisciplinario que involucra campos como la ecotoxicología, pesquería, estudios de riego, nutrición y salud de los océanos. Este enfoque busca el estudio integral del estado actual de los ecosistemas marinos en relación a los impactos que se pueden estar generando por el ser humano y o la naturaleza propia. Esto basado al estudio con proxies, biomarcadores y o contaminantes en especies marinas de diferentes niveles tróficos. Sin más, le podemos dar paso a nuestro expositor el día de hoy. Gracias, Katherine y Andrea, ¿no? Por la introducción, pues voy a hacer la presentación en dos partes, ¿no? La primera es la trayectoria, que es como que mi experiencia en en campo laboral, digamos, ¿no? En la academia e investigación. Y después voy a hablar sobre más o menos lo que he venido investigando en este tiempo. Les voy a compartir pantalla. Pues digamos que todo comenzó en el 2003 en el área, La Molina. Yo entré en el año 2003 a la universidad, a la carrera de Ingeniería Pesquera. Estuve como un año y medio postulando para poder entrar a la universidad. Ustedes todos saben de que es un poco difícil entrar a las universidades públicas, ¿no? Entonces me tuve que preparar en la preuniversitaria, en la preagraria. Y en el 2003 pues di el examen de admisión y entré a la carrera de Ingeniería Pesquera. De hecho, yo quería entrar estaba entre zootecnia y pesquería, no sabía con qué carrera estudiar, pues porque también me gustaban los animales, ¿no? Como veterinaria, algo así, era mi idea de estudiar al inicio, pero después ya me decidí para estudiar en Ingeniería Pesquera y fue donde postulé, ¿no? Y entré en ese año. Como ustedes saben, pues alumnos de la agraria, alumnos de todas las universidades, siempre hay cursos básicos, ¿no? Así que en los primeros años, pues llevé cursos de mate, química, física y diferentes materias, las cuales sí me llamaron mucho la atención, algunos de ellos, sobre todo por los profesores quienes la dictaban, ¿no? Yo creo que es muy importante el profesor que te toca para la materia que vas a llevar, ¿no? Si se te hace interesante o si se te hace aburrida. Desde ahí ya algunos cursos, de hecho, marcaron ya mi
mi vida, digamos, como científico o como el hecho de meterme a este tema de la ecopsicología o ecología trófica. Llevé cursos, por ejemplo, de química orgánica, como profesor Chiri creo que era, que fue uno de los cursos que me gustó bastante y me comenzó a interesar bastante lo que es la química. Y después llevé cursos también de letras, que también me gustaron bastante, como redacción, por ejemplo, y lengua, que también de hecho también las profesoras eran buenas, las que me tocaron. Entonces, pues para escribir artículos al final la redacción siempre tiene que ser buena, pero obviamente durante los 5 años de la carrera la fui mejorando hasta llegar a la tesis. Después de los 2 años, 3 años, yo comencé ya cursos de carrera relacionados ya a todo lo que iba a venir después. Pues llevé cursos relacionados a la contaminación, calidad de agua, ecología, recursos hidrobiológicos, recursos marinos, mejor dicho, de uso comercial. Y esos cursos en realidad fueron los que me motivaron mucho para seguir en el área digamos, de biología marina, ¿no? Pesquería, biología marina, ecología. Y de ahí fue también cuando comencé a mejorar digamos que las notas y los promedios, ¿no? Ponderados, ¿no? Porque cuando comencé en los cursos básicos eran no tan altas, ¿no? Cerca de 11, 12, y cuando ya comencé a llevar los cursos de especialización, pues que obviamente te llama mucho más la atención, fue cuando mi promedio comenzó a aumentar bastante y felizmente terminé con un promedio un poco más decente que el que tenía al inicio, ¿no? Era cerca de 13.5, ¿no? Para la Facultad de Pesquería era un promedio más o menos alto. 3 superior. En en el año 2009, pues terminé la carrera del bachiller, digamos, en ingeniería pesquera. Y yo separo un poco la parte de bachiller y de parte digamos que la titulación, ¿no? Como ingeniero pesquero, porque en el 2009 yo comencé a hacer la tesis de bachiller, ¿no? La cual estuvo ligada al cultivo de concha de abanico en Sechura y a la concentración de metales, ¿no? En esta especie. Este proyecto fue financiado por el FINSIT y este proyecto fue digamos que fue un proyecto grande liderado por el profesor Jaime Mendo y por la supervisión de la profesora María Miglio en ese tiempo. Y hicimos un trabajo de investigación bastante interesante que después se publicó, felizmente. Y digamos que fue como que mis inicios como investigador, ¿no? Planteando una hipótesis, diseñando todo el experimento en campo, el muestreo, pues toda la parte de logística, los gastos, la búsqueda de laboratorios. ¿Qué más? Pues mucho, ¿no? Redacción, las discusiones, ver los resultados, cuántas muestras necesitaba sacar y demás, ¿no? De hecho, ya eso fue digamos, el primer paso para formarme como investigador y como participar en un proyecto grande de investigación, porque había muchas tesis que estaban ahí integradas. Bueno, no después, y terminando la tesis, pues la profesora María Milo fue la que me informó sobre las becas que habían para hacer la maestría en Bélgica. Entonces, ahí fue cuando conocí las becas BLIR, ¿no? Y esta maestría que se llamaba Oceans and Lakes, que se llama Oceans and Lakes, todavía existe, obvio. Y se llama Master in Marine and Lacustrine Science and Management, ¿no? Esa maestría yo postulé cuando estaba acabando la tesis de bachiller y felizmente me obtuve la beca, ¿no? Obtuve la beca para poder ir a Bélgica, a Bruselas. Pues fue más o menos duro, de hecho, por el idioma, ¿no? Porque primera vez que comienzas a estudiar en otro idioma, que era inglés. La maestría era de inglés. Yo vivía en Bruselas, que era francés, pero las universidades eran en holandés, ¿no? Y era bastante raro de escuchar 3 idiomas, ¿no? En un mismo día.
más el tuyo, entonces era como que era un poco complicado, digamos, ¿no? Pero igual te acostumbras, ¿no? Y al primeros meses, el primer semestre siempre se te hace complicado porque todo es en inglés y la maestría, pues como las hacen acá, digamos, en Bélgica, son bastantes, digamos, de crítica, ¿no? Del alumno que opina, el alumno que presenta, el alumno que defiende sus hipótesis, sus resultados, con estadísticas, y es un poco más enfocada a la research, ¿no? Research oriented. Y eso fue lo que hicimos durante esos 2 años. Fue duro, pero fue también bastante, digamos que fue como que la primera vez de que trabajaba de esa manera y también convivía con gente de diferentes partes del mundo, ¿no? Como dice el mensaje, no sé si lo pueden leer en el PowerPoint, dice Bleed Us, dice Sharing Minds, Changing Lives, ¿no? Es como que te abre los ojos, ¿no? Y como que compartes vidas y tu vida cambia. Entonces, toda esa experiencia fue bastante, bastante bonita. Después de esa maestría, pues yo terminé la maestría, terminé la tesis de maestría también, que fue en ensayos de toxicidad, en un pez de acá, de Europa, de la lubina, con diferentes contaminantes en laboratorio. Fueron técnicas que en realidad quería aprender y quería hacerlas en sistemas controlados. Después de esto, regresé a Perú, a Sudamérica, mejor dicho, porque viajé un tiempo por Sudamérica, presenté los trabajos que había hecho en la conferencia de Colagmar, por ejemplo, de Ciencias del Mar. Y después de esa conferencia recuerdo que ya entré a la Universidad Científica del Sur como docente, como profesor, ¿no? Sin embargo, bueno, tenía maestría nada más, pero entré a dictar algunos cursos, ¿no? Al inicio un par de cursos y al final pude dictar unos cursos más, como unos 5 cursos más. Eh, en estos 2 años, aparte de estar en la Científica del Sur, también trabajé para el gobierno, hice consultorías, tuve la oportunidad de trabajar con el Produce, ¿no? Para hacer unos mejoramientos de las bioestadísticas para los recursos biológicos, ¿no? Lo que es el anuario de Produce de pesca, acuicultura. Trabajé en eso y pues yo ya quería, en realidad, cuando estaba en la científica, yo quería hacer un doctorado. Sentía de que si es que quería ser profesor de la universidad, creo que lo más adecuado es que uno tenga un PhD o un doctorado pues terminado, ¿no? Entonces, en el 2015, a inicios de 2015, comencé a escribir un proyecto de doctorado con la profesora Marlene de Troc, que fue una de las profesoras con la que llevé algunos cursos en la maestría Ocean Lakes. Y con ella postulamos, porque justo salieron las becas de Concitec y Pronavec. Le postulamos a las becas de Concitec y Pronavec con ese proyecto para el financiamiento. Y también postulé yo a la OEA, a las becas de Brasil, que todavía hay, que también eran unas becas de doctorado. O sea, tenía 3 oportunidades. Y felizmente gané las 3 oportunidades. Gané la beca de la OEA primero, de ahí la de Concitec y después la de Pronavec. Pero obviamente de las 3 opciones, la OEA solamente te cubría un poco de la manutención, el Pronavec no te cubría los gastos de investigación, pues el Concitec te cubría el salario, la investigación y pues y muchas cosas más. Por eso al final elegí Concitec. Y con Concitec pues realicé el doctorado de 2015 a 2020 hasta este año, hasta febrero de este año, antes de que comience todo lo de la pandemia. Felizmente terminé antes. Y la investigación de doctorado, digamos que era en parte la continuación de la investigación de bachiller que hice en agraria, pero un poco, obviamente, más grande y usando unas técnicas que había estudiado en la maestría. Entonces, como que combiné lo que había aprendido en ambos y me lancé a estudiar los ecosistemas, diferentes ecosistemas peruanos, ¿no? Del norte, pero también consideramos partes del sur, de Paracas y Punta San Juan, para el estudio de organismos bentónicos, para concentración de metales, isótopos estables y ácidos grasos como marcadores y como valores nutricionales.
Pues la investigación comenzó con el norte, pero después nos fuimos moviendo hacia el sur porque ganamos diferentes proyectos de financiamiento durante el doctorado, felizmente, ¿no? Postulamos algunos financiamientos. Durante el doctorado también hice algunas consultorías para el gobierno también. Entré al PINIPA como revisor del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, y pues pude revisar muchos proyectos que postulaban para financiamiento, y además también hice una consultoría para el SANIPES, para el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera de Perú. Y pues más que todo, en realidad siempre me quería involucrar un poco más. Bueno, ya hacía mi investigación en Perú, pero además también quería colaborar un poco con los organismos, digamos, encargados o que están trabajando en temas parecidos a lo mío, ¿no? Pues eso es hasta 2020, hasta el día de hoy. Lo que ahora viene es el postdoc, pues que también está digamos, en planificación. Está en proceso ahorita, que espero comenzarlo a fin de año o el próximo año. Y también está relacionado a investigaciones, obviamente, con contaminantes y parecida, en la línea parecida, fisiológica, ecología, cosas parecidas a lo que he venido haciendo, ¿no? Y a ver qué más viene, pues. Esa sería la parte de mi ciclo de vida, digamos, ¿no? Life cycle, como si fuera una especie. Mi ciclo de vida desde el bachiller hasta el día de hoy. No sé si tendrán preguntas acerca de la trayectoria en el chat, o podría pasar ya a la parte de la investigación. Pues me comentan cómo voy en tiempo. Las preguntas se van a realizar al final, entonces normal puede continuar con su presentación. Ya, entonces después vamos a las preguntas. Fui. A ver. Ya, ahora sí. Ya. La investigación, pues hasta ahora, so far, el trabajo de doctorado, como les mencioné, es lo que he venido haciendo estos últimos años y es lo que se ha venido publicando, gracias a cada capítulo que hemos venido desarrollando de la tesis. La última publicación que hemos desarrollado fue la publicada en el Chemosfer Journal, y esta publicación está relacionada a contaminantes, lo que siempre he visto, pero también a elementos que son benéficos para el ser humano. Entonces, lo que buscaba esta investigación, este último paper, era buscar el balance, ¿no? ¿Qué es lo que te da, lo que te causa daño de las especies marinas, y qué es lo que en realidad, te brinda beneficios a tu salud? Entonces, hicimos muestreos en el norte de Perú, en Sechura y Yescas, cerca de Yescas, y sacamos las especies marinas, tejidos comestibles, y esos tejidos comestibles fueron analizados para ácidos grasos. PUFAS, por ejemplo, el EPA, DHA y ARA, y metales como si son el arsénico o el hierro, ¿no? Sabemos que el arsénico es un metal potencialmente tóxico, y sabemos que el hierro es un metal esencial que puede cumplir un rol positivo en tu salud como un rol negativo en tu salud, ¿no? Lo mismo también hicimos cuando sacamos muestras de Paracas. En la bahía de Paracas tuvimos dos locaciones de muestreo, y en las cuales sacamos diferentes organismos bentónicos y estudiamos lo mismo, diferentes cantidades de metales, que fue considerada la zona centro. Después, en la zona sur, Puerto San Juan, fue el último año que se muestreó, gracias a un proyecto que obtuvimos en la universidad, y también colectamos un montón de especies marinas costeras de la zona, y hicimos el mismo análisis de diferentes metales y diferentes ácidos grasos, ¿no? Estos muestreos fueron realizados en total en el 2016, que fue un niño pequeño,
que no causó tanto impacto, digamos, el costero. El 2017, que fue el niño fuerte, el niño abrupto, también se hizo un muestreo. Y en el año 2018 solo se muestreó la parte de Punta San Juan. Este estudio, como está relacionado a temas de salud, lo que hicimos fue también encuestas, que son estas FFQ. Estas son de Frequency Feeding Questionnaire. Es como que un estudio social y nutricional de los pobladores de diferentes zonas para saber cuánto de estas especies se consumen a la semana o al mes. Queríamos saber de una manera más precisa cuánto era el consumo de cada una de esas especies, ¿no? Para ver si es que generaba un riesgo a la salud o era altamente beneficioso para la salud de los peruanos. Pues lo que obtuvimos cuando analizamos las diferentes especies en diferentes locaciones, en este caso estamos hablando de la parte norte, primero las especies las dividimos. Como teníamos gran cantidad, creo que pues es uno de los primeros estudios que se realizó con tanta cantidad de especies. Creo que hay llevamos de como 60 especies diferentes. Y analizamos diferentes compuestos en todas de ellas, ¿no? Como lo menciono en la presentación, pues es como que hay muchas cosas que descubrir y que publicar, ¿no? Porque este estudio, como los anteriores que hemos hecho en relación a contaminantes, siempre han sido como unos baselines, ¿no? Como hay tan poca publicación sobre eso en el Perú, estos valores eran nuevos tal vez estén en registros de IMARPE, tal vez estén en registros de Sanipés, pero no están publicados de forma como journals, ¿no? O de forma así en artículos científicos. De las especies que analizamos, para volver al tema, de las especies que analizamos, algunas eran comestibles, otras eran potencialmente comestibles y otras eran no comestibles. Entonces, las separamos en esas categorías. Obviamente las comestibles son las comerciales que conocemos en Perú, pues el chorito, digamos, la concha de abanico, cangrejos que son consumibles, ¿no? Cangrejo puñete, cangrejo peludo y otras especies más. Las especies potencialmente comestibles consideramos a las especies que son consumidas en Chile, por ejemplo, en Ecuador o en China, pero no en Perú, ¿no? O sea, digamos que son especies que presentan tejido comestible en gran cantidad, pero por algún motivo no son consumidas en Perú. Y las especies no comestibles fueron las especies, las pequeñas que no tienen mucha cantidad de carne y que quizás durante las encuestas preguntábamos a los pescadores también si es que, ¿por qué no consumían esas especies? Nos decían de que eran tóxicas o que tenían mal sabor. Esas especies fueron consideradas como no comestibles. De todas estas especies, en general, la concentración de EPA, de este ácido graso poliinsaturado, fue bastante alta en el norte, en comparación de los otros dos, de Chayana. Y el zinc, por ejemplo, que es un micronutriente, un metal, que es esencial, también se presentó en concentraciones bastante altas, ¿no? En el caso de la zona centro, que es Paracas, pues podemos apreciar que las concentraciones de EPA y DHA fueron mucho más bajas para las especies colectadas, pero el DHA es el ácido graso que tiene una concentración más alta en comparación de las otras dos. Y también el zinc es el micronutriente que se encuentra en una cantidad bastante elevada. Cuando comparamos con la zona sur, pues vemos que el patrón de los ácidos grasos, el EPA, DHA y ARA, son casi iguales que las concentraciones presentadas en el centro, pero también diferentes a las del norte, ¿no? Y en este caso, en el sur, el hierro, digamos que es el micronutriente que presenta una mayor concentración que los demás junto con el cobre, ¿no? Si vemos la parte, digamos, negativa del estudio y vemos los contaminantes, podemos apreciar que arsénico es bien alto en la parte norte y en la parte sur, y el plomo en la parte sur, ¿no? También podemos apreciar que el cadmio también es bastante alto en la concentración de estas muestras colectadas en la parte norte, ¿no? Entonces, este gráfico como nos da una idea, más que todo, qué compuestos o qué elementos son los que
son bastante altos en comparación de a otros, en comparación de las locaciones, y además también podemos ver qué importancia tienen las especies que son potencialmente comestibles, que posiblemente se pueden consumir y cuánto estas contribuyen a las concentraciones totales de estos compuestos benéficos, ¿no? Como el caso del EPA, en este caso, en DHA y DHA, ¿no? O el zinc. Estas especies potencialmente comestibles que les mencioné, después hemos hecho una revisión digamos que la discusión de mi tesis de doctorado. En esta discusión de la tesis de doctorado, que también ya está por publicarse en Marine Policy, están en revisión, hemos comparado estas especies potencialmente comestibles, las que representan mayor cantidad de EPA, DHA y ARA, digamos, comparado con los alimentos convencionales, ¿no? O los land-based foods, que son, digamos, el pollo, los huevos, el pavo, el puerco y el beef, ¿no? ¿Cuánto de estos diferentes alimentos contribuyen en tu consumo de EPA y DHA, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que la carne es 1, el puerco es 2, el pollo es 32 miligramos por 100 gramos de consumo, mientras que especies marinas del Perú, no comestibles por ahora, presentan concentraciones más allá de 180, por ejemplo, que es el Trapibus niger, que es un erizo, en las gónadas, obviamente. Cangrejos distintos que tienen concentraciones de 100, la esquila 93, el chorito S-algosus, Hemimetilus algosus tiene 101 de EPA y DHA. Son valores que son 3 veces o 4 veces más que los valores que te puede brindar la comida convencional o la land-based foods, ¿no? La comida que viene de la tierra, terrestre. Entonces, esta gráfica nos muestra más que todo, ¿no? En comparación de esos new marine foods, así le llamamos, en comparación a los alimentos convencionales. Su potencialidad. Pues esta tabla también es de ese artículo. Pues esta tabla en realidad resume casi todo el trabajo que hemos realizado durante los 4 años, ¿no? Hicimos pues el análisis de diferentes especies, analizamos diferentes contaminantes, hicimos índices de riesgos, ¿no? Calculamos índices de riesgos. Uno de estos índices de riesgos era la cantidad de tejido o de músculo que puedes consumir de diferentes especies antes de antes de presentar efectos adversos en tu salud, ¿no? Ese es el cálculo que se realizaba. Digamos que es el cálculo más straightforward, ¿no? Es como que en relación a los contaminantes que tienes, les dices a la población cuánta cantidad de estas especies puedes consumir, cuántas deberías consumir, ¿no? Para tener un equilibrio entre lo nutritivo y lo dañino, ¿no? A largo plazo. Entonces, por ejemplo, analizamos algas, almejas, clams, crabs, cangrejos, fish, lobster, mussel, octopus, scallops, sea urchin, shrimp, snails. Y tuvimos diferentes valores, los cuales uno puede consumir antes de que tenga un efecto en la salud, ¿no? En este caso, por ejemplo, en los cangrejos, el Romaleo setosum, el cangrejo peludo, calculamos el valor máximo que se puede consumir con la concentración más alta encontrada en contaminantes. Digamos, es el método más precautorio, ¿no? Que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Por eso el valor es 80 gramos de consumo nada más. Pero cuando hicimos con todas las muestras obtenidas, mucha cantidad de muestras, no sé, 200 individuos tal vez o por ahí, obtuvimos que era 740 gramos el consumo que se puede dar por semana. Bastante diferente, ¿no? En el caso de Patus chilensis, por ejemplo, que es un cangrejo potencialmente comestible en Chile, 30 gramos fueron los que se pueden consumir cuando utilizas las concentraciones más altas de metales.
y le colocamos la concentración promedio 130 gramos que se puede consumir de esta especie, ¿no? Como les digo, o sea, esto varía bastante diferente dependiendo del enfoque que le estás dando, ¿no? Para el caso del lenguado, digamos que es el Paralitis adversus, este lenguado se puede consumir hasta 7 kilos por semana, pero este valor, digamos que está sobreestimado, perdón, porque no pudimos obtener la concentración de cadmio. Hicimos el cálculo con los diferentes metales, con arsénico, pero no con cadmio. Entonces, no pudimos calcular el verdadero valor, ¿no? Es un estimado, ¿no? Sería bueno tener el valor de cadmio que no lo pudimos obtener por problema con el tejido. Si lo llegamos a obtener en un futuro, pues se recalcularía cuánto es la cantidad que se puede consumir. En el caso del pulpo, por ejemplo, tenemos cerca de 226 gramos de consumo semanal y 710 gramos cuando se utiliza el promedio, ¿no? Y la concha de abanico, 117 gramos, como les digo, por semana, que no es mucho, y 470 gramos si que usas el promedio. En el caso de bursa ventricosa, de los caracoles, pues hay esta especie de bursa ventricosa, que es un caracol que se consume en Sechura y en otras partes del Perú también. 23 gramos son el máximo que se puede consumir, que es bastante bajo, cuando se utilizan las concentraciones más altas. Digamos que es en el peor escenario, ¿no? Y 210 gramos cuando se utiliza el promedio, ¿no? Para el Simatium fue 220 gramos, un poco más, mucho más alto. Y en el lado derecho de esta tabla, ese es el lado izquierdo de la parte de la cantidad que se pueden consumir. Pero al lado derecho, lo que quisimos calcular fue, con esa cantidad que puedes consumir como máxima, ¿cuánto de EPA, de DHA y ARA estás consumiendo, ¿no? Estás intake, ¿no? De estos compuestos esenciales o buenos para la salud. Además, también incluimos las especies que consideramos potencialmente comestibles, potential edible, y las no comestibles, ¿no? ¿Cuánto de estos ácidos grasos también puedes obtener de estas especies si consumes 100 gramos de tejido, ¿no? Podemos observar que las especies que te brindan mayor cantidad de ácidos grasos son el Hercetosum, que es un cangrejo, el Octopus mimus, que es un pulpo, y dos especies potencialmente comestibles, que son el erizo negro y la esquila, ¿no? Estos valores son bastante altos, cerca a 200 en octopus, por ejemplo, 360 en el erizo negro, los cuales ya con ese consumo de esos tejidos, uno puede tener los valores deseados, digamos, de EPA, DHA y ARA. Después, si vemos a los que te brindan la menor cantidad de EPA, DHA y ARA, son las algas, ¿no? Que lo pueden ver ahí en la primera línea, que es la Rhodomenia, la Feliformis, el codio, la ulva, que presenta 0 concentración de EPA, DHA y ARA. Y pues cabe recalcar que la Caulepa filiformis, que es una especie invasiva de alga, es la que contiene la mayor concentración de ácidos grasos. Los caracoles, por otro lado, que también son altamente cargados de metales, ¿no? De arsénico, de cadmio. Además de eso, también presentan, o sea, digamos que presentan bajas concentraciones de EPA, DHA y ARA, ¿no? Eso quiere decir de que no te brindan contaminantes y además no te brindan pufas, ¿no? En tu salud. Entonces no son muy recomendables de consumir, ¿no? Por ejemplo, la bursa ventricosa te puede brindar 13 miligramos de EPA, DHA y ARA, que es muy bajo, por el consumo de 210 gramos de tejido, ¿no? Entonces, no son, digamos, un taxón o un grupo de especies que sea altamente nutritiva, ¿no? Otra aplicación que también se le da cuando se usa contaminantes, biomarcadores, isótopos estables, que fue lo que utilizamos nosotros, es para, pues, estimar, ¿no? Estimar las interacciones tróficas
entre diferentes especies, ¿no? Nuestro trabajo como les mencioné, digamos que la especie estrella era la concha de abanico, ¿no? Desde un inicio, siempre ha sido. Y esta concha de abanico, pues, presenta especies que la depredan, ¿no? Especies que están interactuando con ella y también tienen tienen el alimento que es el POM, el sedimento, el cesto y diferentes fuentes de alimento que esta consume, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue, con las concentraciones que tuvimos de isótopos, con diferentes factores que pudimos calcular con un modelo, pudimos crear una red trófica y pudimos obtener cuánto de porcentaje consume quién de quién, ¿ya? Encontramos que la concha de abanico es consumida por los gasterópodos, la bursa metricosa, el cimatium, la Taisella chocolata, pues consumen esta especie en cerca del 96%, ¿no? De su dieta, o sea, es altamente consumida. Por otro lado, por ejemplo, el lenguado, digamos, ¿no? Los predatory benthic fish consumen esta especie en un 37%, que no es muy alto, ¿no? Y por otro lado, el pulpo presenta un consumo de esta especie en un 61%, ¿no? Y todos esos porcentajes que ven ustedes fueron basados en las cargas isotópicas que pudimos obtener de nitrógeno 15 y de carbono 13, que combinados en mixing models te dan estas cantidades en porcentaje que consume una especie de la otra, ¿no? La concha de abanico también, por ejemplo, 70% de su dieta está basada en cesto, pues hay muchos trabajos que hablan sobre eso, y después ya presenta otros food sources que también contribuyen a a la alimentación de esta especie, ¿no? De la Argopenthes purpuratus. Un 27% del sedimento, 16% del POM, y, por ejemplo, toda la parte que es estuarina o manglar, pues es una menor cantidad porque sabemos que esto está en función de las lluvias, en función de los niños que hubieron en esos años. Entonces, esto fue lo que obtuvimos, digamos, como una imagen, ¿no? Un screenshot de una primera imagen de la cadena trófica relacionada a la concha de abanico en el Perú. Y también está en proceso de publicarse. Pues eso sería mi presentación acerca de las investigaciones y acerca de mi trayectoria o de lo que he venido haciendo desde que entré a la universidad. Muchas gracias, Iván. Ha estado súper interesante. Creo que podemos pasar a la parte de preguntas. Hay algunas en el chat. Almendra de la Torre pregunta si el postdoctorado lo harás aquí. Ah, sí, sí lo vi. Sí, en Perú. O sea, hay un proyecto entre Perú y Francia que quizás que ya está en operación. O sea, ya está comenzado. Y es posible que, sí, estoy en ese trámite de integrarme al equipo de ellos. Así que sí, va a ser en Perú y yo creo que, sí, yo creo que voy a tener, siempre me gusta ligar al país de alguna forma. En mi trabajo de doctorado ligar al país, en un proyecto que también he escrito para el próximo años, que ojalá que salgan, también están como muestreos en el Perú. Siempre paro yendo y viniendo, porque siempre casi, bueno, si ves mis publicaciones, casi siempre están realizadas en el Perú. Así que yo creo que el postdoc va a continuar ahí y trabajos al futuro también van a continuar en el Perú. Muchas gracias. Selena Valderrama pregunta si has realizado investigaciones acuícolas con especies altoandinas como truchas. No, no he tenido la oportunidad todavía. No, en cultivos no. Lo que he hecho solamente es revisarlos. Hubieron muchos proyectos pinipas, digamos, ¿no? Que están relacionados al cultivo de trucha porque es una de las especies más importantes acuícolas en el país. Y pues
sí, me interesaría también trabajar en esa área, o sea, ¿por qué no, no? Sé que están haciendo un montón de trabajos nuevos en, en diferentes partes del país para el cultivo de truchas de manera más sostenible, con diferentes alimentos y demás, ¿no? Además también, bueno, la parte de contaminantes no vi mucho en los proyectos PINIPA porque casi todo es productivo, pero pues yo creo que todavía hay mucho por investigar también, la parte de truchas en el Perú, ¿no? Porque de hecho hay trabajos, pero de otros países. Gracias. Annalise Serra menciona, muy interesante la charla, Iván, felicitaciones. Me llama la atención la presencia de metales en los organismos. ¿Podrías comentar algo acerca del nivel de impacto antrópico que presentaban los lugares de los cuales se obtuvieron las muestras? Ya, hola Dalia, ¿cómo estás? Hace tiempo no la veía. Hola, Iván. Hola, bueno, la fuente de contaminación durante el estudio, pues en Sechura, es que tantas locaciones había, en Sechura, en la parte norte del país, tuvimos 3 locaciones. Tuvimos la parte de Illescas, que era la parte, digamos, control al inicio de nuestra investigación, que era frente de una zona reservada, que es más que todo una zona reservada en tierra, pero obviamente como es una zona reservada, pensábamos que tal vez el nivel antropogénico era no tan alto. Tuvimos una parte en la parte norte de la bahía y una parte sur de la bahía. Digamos que en la parte de esa control que les menciono, fue donde encontramos la mayor cantidad de contaminantes, ¿no? Las concentraciones más altas de metales. Y pues en realidad yendo al campo, pues y viendo la realidad, vimos mucho movimiento, hubieron empresas pesqueras ahí, está esto de fosfatos, hay transporte de petróleo, ¿qué más? La actividad acuícola también. Pues la actividad acuícola no mucho en realidad. El cultivo con champán no es que contribuya mucho a concentración de metales. Pero sí sentíamos de que cuando estábamos ahí con los alumnos y íbamos al muestreo, pues pasábamos y veíamos, de hecho, pues zonas industriales, ¿no? Cerca a la zona de reserva, que como les digo, era en tierra y no en el mar. Entonces, todavía había mucha, eso es lo que se menciona en los papers, que pues, aunque era una zona reservada en tierra, pues, la parte marítima estaba en explotación, con actividades, con embarcaciones, con transporte de materiales, con muchas cosas. Entonces, pues ahí nos dimos cuenta de que el efecto antropogénico de esa parte de Illescas, en el norte de Perú, era un poco más fuerte que la parte de la bahía en sí, que era la parte norte y la parte sur de la bahía, las cuales eran concha de abanico. El cultivo de la viera, más que todo, era la principal actividad que había. Obviamente habían empresas pesqueras por diferentes zonas, pero no era tanto como se veía en la parte de esta de Illescas que les menciono. En la parte de Paracas, pues no, bueno, y a todo eso también está lo del niño, ¿no? Que vinieron las lluvias, los ríos y las descargas de los ríos, las cuales también traen contaminantes, ¿no? Las cuales creemos nosotros y también encontramos que las concentraciones aumentaron un poco más en algunas especies cuando hubo el niño en la parte de lluvias. Lo mismo para la parte centro, también lo de las lluvias también es posible también que haya afectado las concentraciones. También hay en Paracas, también hay cultivo de concha de abanico y también hay empresas pesqueras, bastantes. Entonces, de hecho, esas son unas partes de las razones. Y en el sur, que es Pura San Juan, está la planta de Shogun, que es de hierro, que también justo encontramos concentraciones altas de hierro. Entonces, todavía hay cosas que discutir, pero sí habían diferentes tipos de industrias. Gracias, Iván. Lo que pasa es que me llamaba la atención que al principio las especies que mencionabas con mayor concentración de metales eran las filtradoras, lo cual, según la bibliografía, es lo esperable. Pero cuando también mencionas que el pulpo también tenía concentración de metales, dije, bueno, ahí me rompió el esquema, pero también el pulpo come mucho de esta concha de abanico, así que lo podría estar incorporando por esa vía.
Y pensé quizá, digo, hasta que llegamos al pulpo, digo, bueno, algún puerto, alguna estructura sésil, algo a lo cual se agarran, o por lo cual se da una condición de que son bancos de organismos. Pero bueno, el pulpo no, el pulpo va y viene, está donde quiere estar. Pero es un tema eso que comentás de la reserva y que en el agua es tierra de nadie, por así decirlo. El tema de que se acompañe un poco con las leyes, digamos, lo que se protege en tierra, digamos, el agua impacta. Pero bueno, ya eso es otro cantar. Es una lucha en todos los países. Sí, así es, así es. Pero sí, eso fue lo que encontramos. Claro, la teoría de que las especies predadoras, pulpo, cangrejo, caracoles, estén cargadas de metales, pues está relacionada a la concha de abanico, a la viera. Porque la concha de abanico está ahí en todas las áreas, digamos, en una densidad súper alta, entonces es como un buffet para ellos. Entonces, Claro. si la concha de abanico ya contiene concentraciones de cadmio o de arsénico o diferentes metales, pues se espera que las especies que estén en un nivel trófico más altas estén biomagnificadas ahí. Sí, Claro. más o menos esa es nuestra primera hipótesis, que en realidad así la pudimos responder. Bueno, gracias Iván, y no veo la hora de que esos papers estén publicados. Que se pongan las pilas la revista, que los quiero leer. Sí, hay algunos que ya Gracias. están, ya los puedes revisar, hay algunos que ya están, pero sí, los últimos dos sí están, están en revisión. Bien, gracias. Ya. Muchas gracias, Analia. Gracias a Iván por la respuesta. Justo aquí están preguntando de que a qué se debe la concentración de metales de los recursos pesqueros, pero creo que eso justo lo acabas de explicar. Entonces, pasaríamos a la siguiente. Angélica Pretel menciona, ¿qué opinas de la contaminación por microplásticos en el mar? ¿Deberíamos disminuir el consumo de especies marinas por esto? A ver, de hecho hay un artículo que trabajamos que fue de microplásticos en la Antártida, que también creo que estaba en la bibliografía que mandé. Pues los microplásticos ya están en todos lados, ¿no? Como saben, y hace tiempo, como en la Antártida ya están, entonces, lugar pristino, digamos, pero está ya contaminado por diferentes elementos o compuestos. En el caso del Perú, pues, a ver, pues, ¿cuántas investigaciones hay de plásticos, microplásticos? No hay, no hay. Entonces, pues es difícil de poder decir de que no consuman porque hay microplásticos en las especies, ¿no? Si es que ni siquiera los han antes estudiado. Pues sería bueno que las instituciones encargadas, ¿no? Se encarguen hagan reportes o hagan investigaciones en diferentes especies comerciales, ¿no? Recursos biológicos se le llama, y sus concentraciones de microplásticos que obtienen en diferentes órganos, en el tejido o demás, ¿no? A mí me gustaría trabajar en eso, de hecho, al volver a Perú también. Es un tema interesante y es o sea, es un hot topic, ¿no? Como que todo el mundo está trabajando en eso ahora. Y en el Perú pues no hay tanta información. Pues justo hace poco escribimos un artículo sobre basura marina. Escribí un artículo sobre basura marina que fue un curso que dicté por un año y medio en la científica, que era contaminación, como profesor de prácticas. Y hicimos un pequeño muestreo de basura marina, microplásticos, plásticos, pues todo tipo de contaminantes, ¿no? Marine debris, y encontramos una cantidad enorme, ¿no? En comparación de otros estudios, ojalá también que ya se publique, ya está en el Marine Pollution Bulletin, para que se publique, y yo creo que, o sea, eso solamente lo encontramos en las playas, ¿no? Pues para analizar, de hecho, el tema de especies y sus concentraciones que presentan en diferentes tejidos, o en el agua y sedimento, pues para eso se necesitan proyectos grandes, ¿no? En los cuales tienes que invertir dinero y hacer todo el análisis correspondiente, ¿no? Pues el consumo, igual la gente va a seguir consumiendo hasta que no se encuentre la evidencia y se pueda discutir, ¿no? Quizás me esté equivocando y hay algunas publicaciones últimas sobre eso, pero por lo que yo sé, hay pocos estudios sobre
plásticos o microplásticos en el Perú. Hay uno de Punta San Juan también, por ejemplo, en Top Predators, en pingüinos y eso. Lobos marinos, creo, que trabajaron, la gente de Cayetano, Susana. Y pues no sé si hay otro más, pero creo que ese es uno de los pocos que han trabajado con microplásticos en heces de Top Predators. Después no sé si han trabajado en especies comerciales. Creo que no. Muchas gracias. Almendra de la Torre menciona qué referencias tienes de mujeres científicas dentro de las investigaciones que has realizado. Pues dentro de las investigaciones, o espérate, no entiendo. O sea, como colegas, ¿no? Y como supervisoras. Pues mis dos supervisoras de la tesis de doctorado fueron mujeres, Malin de Trog y Gudrun de Buc. Pues con ellas trabajé los 4 años, trabajamos perfectamente bien, hicimos un buen trabajo en las investigaciones que realizamos en cada capítulo, pues los artículos fueron revisados por ellas siempre, las técnicas aprendidas de ácido graso, isótopos estables, metales también fueron realizados con ellas. Tuve muchas colegas mujeres también con las que pude, no trabajé directamente con ellas en mi tesis de doctorado, pero sí, sí como que siempre en el laboratorio compartes, ¿no? Diferentes ideas y diferentes metodologías, las cuales puedes mejorar en estadística u otras cosas más, ¿no? Pero sí, en mi laboratorio de biología marina, el mayor porcentaje de mujeres acá en la Universidad de Gante. Sí, después también hice el proyecto de cooperación con la Cayetano, con Susana, con Majo. También he trabajado con ellas perfectamente bien. Pues sí, tengo buena referencia, bastante referencia en realidad. En la biología marina son bastantes mujeres las que lideran los diferentes laboratorios, diferentes áreas de investigación, ¿no? Gracias, qué interesante. Ahora Roberto Uribe menciona, felicitaciones Iván, una curiosidad, los resultados de la red trófica de concha de abanico fueron de muestras tomadas en un sitio específico o de varios sitios como el norte, centro y sur. Suerte con tus investigaciones. Esa es buena pregunta. De hecho, es una pregunta también que me la hicieron en la defensa del doctorado. Claro, para hacer esos modelos se necesitaba gran cantidad de réplicas por especie o por grupo de especies. Por eso ustedes ven de que en la gráfica, está por grupo funcional, más o menos. Y además, claro, por grupo funcional para agrupar diferentes especies y además también agrupé las locaciones distintas, ¿no? Que obviamente puede generar un sesgo porque estoy uniendo conchas de abanico de Paracas con Sechura, pero para poder estimar este modelo se necesitaba, para darle más consistencia, mayor fuerza a los resultados, tenías que utilizar un número grande de muestras. Y eso fue la razón por la que combiné los individuos de diferentes locaciones por especie. Y en algunos casos también las especies. Sí, entonces es como que una primera imagen, ¿no? Obviamente si es que tuviera más presupuesto, mayor tiempo y todo lo demás, pues hubiera sacado 30 réplicas o 40 réplicas de las de diferentes especies en diferentes locaciones y podría hacer muchas redes tróficas, ¿no? Pero obviamente el presupuesto y el tiempo también lo limitaba, ¿no? Isótopos estables analizaba casi siempre 3 réplicas por especie, no sacaba más y no analizaba más tampoco porque era demasiado costoso y porque en realidad son organismos bentónicos, entonces no es que presenten una gran variabilidad en su oferta alimenticia y en su nivel trófico o nivel de carbono, ¿no? Gracias, Iván. También tenemos acá otra pregunta de Natalia Vargas. Buenas tardes, Iván. Excelente ponencia. Una consulta. ¿Cuál es la especie marina que considera usted debería investigarse más a fondo y por qué? Wow, ese. Uy, ¿cuál? No sé, o sea, es que hay diferentes razones, ¿no? Hay
especies comercialmente importantes, ¿no? Las más famosas, ¿no? La anchoveta, la concha de abanico, la trucha, el langostino. Pues esas ya se han venido estudiando, todavía falta un montón por estudiar y por investigar, yo creo. Pero pues son las que reciben mayor presupuesto, ¿no? Después, ¿qué más? Las especies top predators, ¿no? Los mamíferos marinos, los tiburones, las especies grandes, digamos, también son importantes estudiarlas porque son las que, pues, se deben conservar más porque saben que no tienen tanto, su ciclo reproductivo es un poco más extenso y viven bastantes años, entonces pueden desaparecer más rápido que las pequeñas, ¿no? Pues esa es una de las razones por las cuales también se deben estudiar. En temas de contaminantes, pues te podría decir en temas contaminantes porque si es que te digo en general es algo muy, 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 muy general, ¿no? Dependiendo de qué quieras hacer. Pero en relación a contaminantes, pues yo diría en realidad las especies bentónicas que yo estaba utilizando, yo creo que son muy importantes porque son, acumulan bastantes concentraciones de contaminantes. Las filtradoras, como dijo Analía, a lo largo del país, ¿no? Después, quizás darle prioridad a las zonas que están con un nivel de contaminación más altas, ¿no? Como la Bahía de Ferrol, Chimbote, pues algunas partes de Paracas, de Chura, entonces darle importancia quizás a esas áreas ahí. Pues si no vamos a la Amazonía, pues estamos hablando de marino, pero si no vamos a la Amazonía, pues también, digamos que yo diría que esa parte, la parte de contaminación por mercurio debería ser también una de las prioridades, ¿no? Las cuales sí se viene trabajando, pero tal vez aún más, ¿no? Pues en la respuesta sería que no depende de qué enfoque estás, le das a la investigación. Siempre todo depende de eso. Pero en relación a los contaminantes, ya les dije que es más que todo las especies bentónicas, filtradoras, quizás algunas especies top predators, ¿no? Que tal vez acumulen también mercurio, pues todo depende de lo que quieras hallar. No hay una especie favorita que se debe investigar más. Gracias, Iván. Sharon dice, buenas tardes. En su estudio en el norte del Perú menciona sobre las reservas en tierra y su impacto en el mar. ¿Qué impacto cree que genera la deforestación de manglares u otras especies en la biodiversidad marina? Ah, pues no es mi área mucho, los manglares y eso, pero yo sé que los manglares son ecosistemas, pero lo aprendí en la maestría y en el doctorado un poco, pues son ecosistemas que son como nurseries, ¿no? Que mantienen a los diferentes especies, van ahí, se reproducen. También protegen el ecosistema marino porque tienen todas las ramificaciones y el ciclo bioquímico y muchas cosas más, ¿no? Pues, de hecho, la destrucción de manglares, de corales, de seagrasses, pues todos esos ecosistemas que son ecosistemas que albergan a gran diversidad de especies y eso, pues obviamente si desaparecen, pues van a hacer todo un cambio en la diversidad, ¿no? Van a hacer que las especies migren o que las especies disminuyan en su diversidad, en su abundancia. Entonces, es algo que se debe manejar y que se debe conservar, ¿no? O se debe extraer de una forma sostenible en un largo plazo. Gracias. Me han hecho llegar una pregunta por interno. Mencionan, ¿se controla bien qué es lo que comemos en el ceviche, que lo que comemos en el ceviche no esté contaminado? Y yo sé que hay monitoreos, aunque no estén publicados, por el SANIPES, de diferentes productos hidrobiológicos, ¿no? Pues yo creo que el muestreo es cada 6 meses de diferentes especies. No, pues eso es molusco y bivalvos. De productos pesqueros, de pescado, también realizan monitoreos y analizan cadmio, metales y eso.
pero lamentablemente la información no está tan disponible. Si es que entran a la página de Sanipes u otra, o ven en los documentos de estadísticas del INEI, por ejemplo, pues no encuentras muchos valores y no encuentras la información. Yo sé que hay controles de calidad, ¿no? Y que sí se analizan. No, no podría yo decirles de que esté contaminado, no, no. En mi trabajo de investigación no tengo muchos peces, solamente hice lenguado. Pero, por ejemplo, claro, en un ceviche mixto, digamos, por lo que yo sé, si sé que los caracoles están altamente concentrando metales, pues yo casi siempre cuando íbamos al norte o cuando íbamos a hacer los muestreos, casi siempre, como sabíamos que la bursa y el Thai chocolata están altos en cadmio, en arsénico y en otros elementos más, pues siempre evitábamos consumirlos con alta frecuencia, ¿no? Porque sabíamos de que nos podríamos contaminar, ¿no? Así que por el lado como les digo, por el lado del gobierno no se sabe muy bien cómo son las medidas y los valores que se encuentran, pero por el lado de las investigaciones que hemos venido haciendo en estos años, pues yo diría que algunas especies pues, se deberían consumir para el ceviche, ¿no? O para cualquier tipo de plato que lleve pescado, mariscos, pues siempre se debería revisar y saber cuáles son los que presentan mayor concentración de metales y cuáles son, digamos que menos dañinos para la salud. Claro, gracias. Y creo que ya para cerrar la ronda de preguntas, tenemos aquí una última de Selena Valderrama. Quiere decir que con el transcurrir de los años, esta tendencia de contaminación de metales estará en aumento. Si conoces alguna normativa pesquera peruana que trabaje en este tema. El tema de contaminantes, pues como son elementos persistentes que se quedan en el ecosistema y que nunca se degradan, en el caso de los metales o en el caso de microplásticos, por ejemplo, que se degradan pero siempre van a estar ahí, pues sí, va a ser un problema si es que, si es que la normativa y las regulaciones no aplican medidas estrictas, pues no quiero ser así dramático y apocalíptico, pero pues puede ser de que en un futuro las concentraciones de diferentes metales o de microplásticos o de otros contaminantes sean tan altos que ya no se pueda consumir las especies, ¿no? Diferentes especies peruanas. Acerca de normativas pesqueras peruanas, pues todas las relacionadas a sanidad y calidad. Esas son las que tienen que revisar. Pues Sanipes creo que es el 2000, no me acuerdo ahorita, pero no hace mucho sacó la normativa como de límites máximos de consumo, no, de concentración para diferentes metales en diferentes productos pesqueros, ¿no? Que en realidad es basada a la normativa de la Comunidad Europea, pero es un documento que ellos han venido realizando que hace unos años, no mucho tiempo. Sí, tienen que revisar toda esa normativa respecto a la sanidad, sobre todo, ¿no? Y temas de calidad también de ecosistemas, ¿no? De conservación de ecosistemas. Muchas gracias, Iván. Ha estado muy interesante. Con esto ya damos por finalizada la ponencia y le doy paso a Camila Calderón. Ok, muchas gracias, Iván. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del evento. Primero agradecerte, Iván, por haber participado en este Comparte Ciencias y también por responder las preguntas de los asistentes. Estoy muy segura que tu charla ha sido muy motivadora e importante para poder resaltar la investigación en biología marina. Bueno, y también recuerden que vamos a seguir compartiendo ciencia en lo que reste del año. Así que pueden acompañarnos en los próximos eventos y seguirnos en nuestras redes sociales, ya sea de la revista Scientia, de Sinergia, de Centro de Estudiantes de Biología y Científicos.p, que son las organizaciones que lo realizan. Y bueno, sin mucho más que decir, me despido y nos vemos en otra oportunidad. Gracias a todos y muchas gracias, Iván. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a Científico.p, gracias a Comparte de Ciencias que me pasaron el dato de poder venir y, bueno, de poder hacer la charla online. Y ya pues, saludos a todos.
Muchas gracias.